Seguimos poniendo la mañana en camino y tal cual lo habíamos dicho, nos acompaña una vez más, tenemos la alegría que nos vuelva a visitar Daniel López Rossetti, el doctor, médico, escritor argentino, a propósito de su último libro, Equilibrio. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo sentimos? ¿Cómo decidimos? Manual del usuario. Es de Planeta y con prólogo de Jorge Fernández Díaz. Buen día, bienvenido, Daniel. Gracias por la invitación otra vez, me siento muy bien acá. Al revés, gracias a vos por aceptarla. Yo estaba pensando, ¿no? Leyendo tu libro, que viste que a nosotros nos gusta decir, siempre lo hemos escuchado, que la máquina humana, la máquina del cuerpo es como una maquinaria perfecta, ¿no es cierto? Entonces, solo para molestar al paradigma y apoyándome en cosas que has escrito, vos hablás de que sufrimos muchas veces grandes malentendidos acerca de justamente cómo pensamos, cómo sentimos, de qué modo tomamos decisiones. Hablás de una maquinaria secreta y también usás conceptos vinculados a trampas de la conciencia. Pero entonces yo me salgo del paradigma, me salgo de lo que hemos escuchado toda la vida y digo, pero ¿cómo? Si fuera tan perfecta, ¿por qué esa maquinaria me resulta secreta si soy yo quien la uso y es la mía? ¿Por qué trampas de la conciencia? ¿Por qué hacérmelas a mí? Está bien que yo intente trampear a otro, pero ¿por qué la máquina a mí? ¿Por qué hay grandes malentendidos si esto se supone que es lo que más y mejor me pertenece? ¿Por qué si resulta que es tan perfecto todo? En principio la respuesta que tengo es que no es perfecta. Uh-huh. Es casi perfecta. Lo que tiene la maquinaria, y es buen término para abordar el tema, me gusta como lo planteás, es que vive. Tiene características de autorregenerarse. Vos imaginate que una célula muere y hay otra al lado que la reemplaza. Imagínate que hay mecanismos biológicos que van en un sentido y otros que frenan ese sentido. Todo es un verdadero equilibrio en la biología. ¿Y por qué nos pasa a nosotros en la mente? La mente empezó a habitar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo tiene más años que nuestra mente. Ajá. Nuestro cuerpo evolutivamente es más viejo que la mente. La mente, por definición, es una instancia, si querés, que fue abordada desde la filosofía, pero también actualmente desde la ciencia, que es la mente, que es la conciencia. La mente, en la evolución de nuestra especie, en algún momento no teníamos mente y en algún momento no teníamos conciencia. La conciencia empieza hace apenas unos millones de años en nuestra evolución como seres en este planeta. Vos fíjate que el Big Bang, donde nace el universo, tiene 13.800 millones de años. Nuestro planeta nace mucho más acá, 4.500 millones de años atrás. Un pibe. 4.500 millones de años. Y 3.800 millones de años aparece la primera célula. Y hace nada más que 500 millones de años, ya con organismos multicelulares formados, es decir, con animales, digamos, para decirlo simple, aparecen 500 millones de años atrás, las primeras neuronas. Cuando las neuronas se empiezan a juntar, forman el sistema nervioso. Y en un momento forman el sistema nervioso central. Y en un momento forman la corteza cerebral. Y en un momento, no sabemos bien cuándo, emerge la conciencia. La conciencia es la noción del yo en tiempo presente, que diferencia, gracias a la capacidad intelectiva de la memoria, el antes y el después. Al saber que existo yo en primera persona, y que hay un antes que puedo traer y tener acceso por medio de la memoria, y un después que es el futuro que puedo suponer prospectivamente proyectándome en condición de futurizo, aparece la conciencia que existe el yo. Es decir, una única e idéntica persona diferente al resto. ¿Eso es fruto de lo que podríamos llamar el pensamiento abstracto? Es decir, verme a mí en el marco de otras cosas. Sí, y verse a sí mismo. Conocerme a mí y las otras cosas es un hecho de conocimiento. La palabra es cognición. Pero saber que existo y que tengo conocimiento es todavía un paso superior. Es la metacognición. En esos términos,
la perfección no existe, porque existe la dialéctica, existen las abstracciones, existen las decisiones, y las decisiones son inexorablemente erróneas, tiene que haber, no pueden ser todas perfectas, desde ya. Con lo cual tu planteo es un planteo interesante para un foro, porque permite... apoyado en cosas que me provocó Sí. la lectura del libro, Es que, hacete cargo. Sí, no, yo me hago cargo, me hago cargo. Pero digo, es interesante saber porque, claro, yo pongo ahí manual del usuario, porque mi noción central es que cuando compras un electrodoméstico viene con manual del usuario y viene muy bien explicado, que incluso lees el manual del usuario y te dice abra el paquete. Lea detenidamente estas instrucciones. Sí. No conecte el artefacto hasta leer todas las instrucciones. Como si estuvieran... Bueno, sí. Y nosotros llegamos a este mundo sin manual del usuario. Ajá. Y lo vamos aprendiendo a golpes. Y digo que pensamos, sentimos y después decidimos, porque las decisiones son la conjunción de ambas cosas. Entonces lo que abordo ahí es, primero, el conflicto, entre comillas, entre razón y emoción, que es un conflicto culturalmente histórico, y que en el primer capítulo lo planteo desde la filosofía, teniendo en cuenta que nace la razón, entre comillas, como formalmente constituida en Occidente, con los primeros filósofos griegos presocráticos, con Anaximandro, Anaxímedes, con Heráclito. Después, bueno, claro, viene el que revolucionó, Sócrates, después Platón. Después... Pero ¿por qué hablas del falso conflicto? Porque ya viene incluso desde la Grecia antigua, que había que controlar las emociones. De hecho, Platón lo describía así, que debemos controlar nuestras emociones, porque los grandes filósofos griegos que de algún modo generan un salto cuántico entre el mito, la existencia de los mitos, y el conocimiento, es el salto del mito al logos, y de golpe aparece la razón en Occidente, y en buena hora, y resulta extraordinario, y ni que hablar cuando aparece Aristóteles, que sistematiza ya la ciencia, y está todo excelente y muy bien. Y esto pasó hace 2500 años, y el paradigma era la razón, pero también hace 2500 años, y a 3000 kilómetros de ahí, un hombre, príncipe heredero, Siddhartha Gautama, buscaba la solución al sufrimiento. Es decir, quería acceder a la solución de las necesidades humanas, que ya lo planteaba Aristóteles. El fin último del hombre es la felicidad. Y Siddhartha Gautama, un príncipe heredero en India, también quería ir, pero lo buscó por otro camino, y lo encontró transitando distintos destinos. A través de la meditación se convierte en Buda. ¿Dónde está lo correcto? Y bueno, yo planteo que hay una falsa dicotomía entre razón y emoción, porque en realidad lo que heredamos hoy, y científicamente hoy hay mucho para cortar hilo por ahí, de que somos la conjunción de esas dos cosas. Quizás la razón occidental que se impuso en la Grecia antigua, y la emocionalidad plena y el control del sufrimiento de Siddhartha Gautama, el Buda, donde Oriente, la cosmovisión y la vivencia emocional es distinta que en Occidente. En este mundo globalizado se empiezan a insertar ambas cosas, y me parece que buena parte de nuestros conflictos son por haber pensado cuando teníamos que sentir, o haber sentido cuando teníamos que pensar, cuando en realidad ambas cosas van de la mano. Es decir, creo que no se puede pensar sin el corazón, y no se puede sentir sin la razón. Ahora, hay algo, me apoyo en esto último, alimentado por lo que dijiste antes. Es verdad que compras una licuadora y te dice todo, hasta lo que luce como demasiado obvio, ¿no es cierto? Es más, te lo dice muchas lenguas. Sí, sí. ¿No es cierto? Y podríamos llegar porque podemos llegar a la conclusión que la licuadora, si querés que cumpla con su función y dure un razonable tiempo, tiene solo una única manera de ser usada, ¿no es cierto? Si vos la licuadora la usás para clavar clavos, ¿qué podrías? A lo mejor un clavo te lo clava. La licuadora no te va a durar mucho. ¿Y qué querés? Te va a decir el fabricante. El fabricante, usted claro. la usó para otra cosa, Claro. hermano. No está en garantía. No está en garantía porque usted la usó mal.
Lo complicado de este asunto es, lo tiro como hipótesis para que pongas el justo medio, es que no solo paradójicamente sabemos cómo manejar la licuadora, más no sabemos cómo manejar lo nuestro, sino que además lo vuelve más complicado, que no hay una única manera de hacerlo, ¿no? En emociones nunca hay una única manera porque no es matemática. La resolución de un problema matemático hay un solo resultado correcto, aunque fueran distintas maneras de procesamiento, pero solo un resultado el correcto. Puede llegar de distintas maneras, pero... El resultado, el número debe ser el correcto, aunque el procedimiento sea distinto matemáticamente hablando, pero en el mundo emocional no es así. Yo creo que tiene que ver con que la licuadora es mucho más simple, nosotros somos mucho más complejos, tenemos más, inexorablemente tenemos más variables. Es parte de lo que se llama el pensamiento complejo, somos complejos por naturaleza. Y no insertar bien esa razón, fíjate cuántas veces pasa algo mal o está por pasar y alguien te dice, ¿lo pensaste bien? ¿Pensaste antes de hacerlo? Y la pregunta podría ser bien antes, ¿lo sentiste bien? Claro. ¿Sentiste bien? Mira, yo en uno de los capítulos ahí pongo, creo que el título, y si no lo dice en algún momento, dice, ¿qué está sintiendo el pensador de Rodin? El pensador de Rodin, porque de ver la obra de Rodin y ver al pensador de Rodin en una condición que claramente está pensando, y buscando información, aparte porque me impresionó ver en París el pensador de Rodin, ese tan presente, y aparte una condición física, apoyando con su mano el mentón en una posición claramente de pensar. Pero si uno busca cómo nace el pensador de Rodin, nace porque a Rodin le piden en Francia que haga una escultura, un bajo relieve, sobre las puertas del infierno del Dante. Y él hace el bajo relieve de la puerta del infierno del Dante, y arriba del bajo relieve, en la parte superior de la obra, pone la imagen del pensador, pero no lo concibió como un pensador, lo concibió como un poeta, y para él era el Dante, que visualizaba su obra. Y la materia prima de un poeta es la emoción, es el sentimiento. Después, como muchos escultores o artistas, toman eso y lo sacan de la escultura y lo hacen individualmente, y ahí lo llama pensador. Fíjate que la raíz genética del pensador de Rodin, lo primero que se me ocurrió es que está sintiendo el pensador de Rodin. Y después, para mi sorpresa, cuando empecé a buscar en la literatura, descubrí que la primera vez que Rodin usó al pensador, lo concibió como un poeta. Fíjate lo que dice López Rossetti acerca de esto en su libro Bajo la consigna pregunta ¿qué siente el pensador de Rodin? La materia prima de la que se nutren los poetas son las emociones y los sentimientos. Y es que precisamente, por más que creamos que el pensador de Rodin solo está pensando, no es lo único que está haciendo, también está sintiendo. Podríamos decir que el resultado de nuestro pensamiento siempre tiene un contenido emocional o está relacionado con nuestras emociones. En consecuencia, podríamos bien preguntarnos, ¿qué está sintiendo el pensador de Rodin? Creo que te lo comenté la vez anterior que conversamos, y voy por más ahora, que me parece que uno de los buenos y saludables aportes que vos haces es que muchas de las cosas que planteás, luego de que las planteás, resultan, espero ser claro desde qué lugar lo digo, obvias. Lo digo como un elogio. Es decir, pero claro, la pregunta es, ¿cuándo nos vimos obligados a separar tanto lo que luce a todas luces armonioso, dialogante, te diría naturalmente piezas, herramientas de un mismo proyecto? Coincido plenamente porque escribiendo, pensando, buscando, dando vuelta a ideas, llego a conclusiones que casi espontáneamente llegó mi mamá. O sea, yo hoy termino afirmando cosas, incluso con artículos científicos que ya decía mi mamá. Por ejemplo, no te hagas mala sangre. Y yo sé hoy
que si te preocupás y manejás mal la realidad, la sangre se hace mala literalmente. Literalmente es que en una condición no es de una estrés, metáfora. no, en una condición de estrés o sufrimiento, en la sangre suben concentraciones de sustancias como las interleuquinas 1, 6, 12, que se llaman interleuquinas proinflamatorias, que hacen mal, la proteína C reactiva ultrasensible, sube el factor de necrosis tumoral alfa. Es decir, mi mamá tenía razón, mucho antes que se descubran las interleuquinas. Entonces, sí me parece que hay cosas que son obvias, y me parece que dentro de esa obviedad es que nos autogeneramos demasiados rollos, cuando las cosas en el fondo son más simples. Entonces, realmente estamos la máxima excelencia está en la simplicidad. Leonardo da Vinci. Y hoy estamos a 500 años de su fallecimiento, 2 de mayo del 19, 500 años atrás. Y él hablaba de la simplicidad, de la genialidad, y creo que tenía razón. Leonardo da Vinci tenía razón. Y en un momento me tocó escribir un libro que disfruté mucho, fue hacia el 2004, que era El cerebro de Leonardo, que después se publicó con ese título, Cerebro de Leonardo, en Buenos Aires. Y fíjate vos que un genio de esa naturaleza habló de la importancia de la simplicidad. Es por eso que cuando uno está estudiando, desarrollando un tema, que a veces aparecen cosas complejas, hago mi mejor esfuerzo para simplificarlas, porque en lo simple está la verdad. Y de eso sabía más mi mamá que yo. Pero sin embargo, sin haber terminado el colegio primario. Daniel, ¿por qué entonces ante las cosas simples parece que el ejercicio que nos está ganando más es el de complejizarlas? Es decir, ¿quién nos susurró al oído que por ahí era? En algún momento alguien nos dio mal el manual. Sí, yo creo que sí. Por eso me parece que por eso hay que hacerlo. Por eso, claro, por eso hay que hacer el manual. Yo creo que es bueno, no quiere, si con mi señora volviésemos a educar a nuestros hijos, lo haríamos más emocionalmente. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? No de nuestra emocionalidad, sino que hubiéramos charlado con ellos a poca edad, a los 2, 3 años, sobre emociones. Es decir, mostrarle una foto y decirle qué cara tiene el abuelo acá, hasta que digan de felicidad o de alegría. Y cuando dicen de alegría, y a lo mejor en 1 o 2 años, que descubran que la alegría es por felicidad, o que el abuelo tiene orgullo, o cómo se siente el abuelo, es decir, que tengan pero bueno, uno va aprendiendo con el tiempo. En un momento ahí también, en el libro pongo, que uno aprende de la experiencia. La experiencia es extraordinaria, pero es inexorable que lleva implícito por definición el tiempo. Con lo cual, la más de las veces, o muchas, se acerca a ser tardía. Uh-huh. Es decir, la experiencia en general viene con los años. Y fíjate que las decisiones correctas se toman con la experiencia, pero la experiencia se gana tomando decisiones incorrectas. Si es que sos humilde y prestás atención, las decisiones incorrectas te corrigen, si no, no aprendes nunca y no tenés experiencia. Al contrario, conforme te vuelvas más grande, te volvés peor. Es decir, uno tiene experiencia si aparte de cometer errores, aprende. Tengo una amiga que es un poquito más grande que yo en edad y me dice, es muy equivocado, dice ella, la idea esa de que cuanto más viejo sos, más sabio te pones, según ella, ¿no? Yo en todo caso comparto la idea que cuanto más viejo sos, peor se manifiestan las malas cosas que tenés. Y con que eso ya no ocurra, yo ya me voy a sentir contento. Ya es bastante. Bueno, ahí viene otra. Que no te vuelvas más soberbio, más impertinente, más bueno, ahí hay otra cosa intolerante. Ahí hay otra cosa que también es útil. Si uno asume que el tiempo te va dando experiencia, que generalmente nace del sufrimiento. En general no de las. En general la experiencia se gana en el crisol del dolor, cuando algo
En general lo que sale bien no te deja demasiado aprendizaje, en todo caso a lo mejor crees que te sale bien porque vos lo hiciste bien o porque, y a lo mejor no es así, a lo mejor es coyuntura, vaya a saber. Pero lo cierto es que hay una forma de ganar experiencia si uno sabe, si uno agranda los oídos y desarrolla la serenidad y la humildad, que es aprender de la experiencia ajena. Es decir, cuando uno tiene un problema, una circunstancia, pedir un consejo, hablar con la gente que uno lo rodea. No quiere decir que uno vaya a hacer lo que escucha, pero escuchar la experiencia ajena para tener distintas opiniones, de gente que a lo mejor vos sentís que te quiere y de gente que no te quiere. Ajá. Y entonces vos vas sacando conclusiones. Es decir, si uno tiene el oído, si sale del ego y escuchás a los demás, podés aprender de ellos. No quiere decir que vayas a utilizar su experiencia, pero la aquilatás. Pero esa experiencia, la experiencia ajena, tiene una inmensa ventaja. Inmensa. Es gratis. Es decir, aprender de otro que ya la vivió es gratis. Yo para llegar a ese aprendizaje a lo mejor tengo que vivir 20 años más. Silvio Rodríguez, cuando él habla de los muertos de mi felicidad, ¿no? Y la idea de que ya hay otros que lo hicieron, muchos incluso sin saber que vos existías, hicieron cosas y que me dejaron fruto de esa experiencia, probablemente de sus errores, sus sufrimientos, de sus fracasos, la mesa más o menos servida para que yo transite ya no desde cero, ¿verdad? De ahí para arriba. De ahí para arriba, de ahí en más, sí, coincido plenamente, sí. Como ese implícito reconocimiento y, ¿por qué no?, generosidad y agradecimiento a aquellos que ya lo hicieron antes por mí. Claro, es una construcción colectiva. Que nos obliga a nosotros a hacer por lo que vienen, ¿no? Es una construcción colectiva. El cerebro es un órgano social, es una construcción, ahí la importancia, bueno, la felicidad, el bienestar tiene que ver con muchas cuestiones. Una de esas es la relación con los demás y los vínculos. Resulta esencial, hoy lo sabemos. Hay algo que vos señalaste sobre lo cual a mí me gustaría hacerte una pregunta. Quiero hacerte dos preguntas más, por lo menos. No creas mucho mis promesas acerca de que ya se terminan. Todo flexible. No, y quiero que me lo respondas luego de la pausa, porque por un lado hablaste, ya es la segunda vez que aludís al término sufrimiento. Yo vengo de una familia, pero seguramente no es mi familia, sino más bien como un contexto generacional donde el sufrimiento siempre estuvo aludido, más allá de si realmente las vidas fueron más o menos sufridas. Eso desde afuera siempre es muy difícil de, ¿verdad? Hay personas que han tenido desgracias increíbles y uno las ve armónicas, fuertes, resilientes, generosas. Y hay personas que pierden el colectivo, el ómnibus, como le decimos nosotros, y se vuelven oscuras, ¿no? Entonces, por eso yo ahí me freno antes de adjetivar. Pero sí hay algo que me parece interesante y es el sufrimiento, huir del sufrimiento. ¿Es huir del sufrimiento o es preguntarnos si eso que nos causa sufrimiento merece nuestro sufrimiento? Eso como hipótesis para ver por dónde rumbeás. Y la otra cosa es algo que vos abordás, que a mí también lo digo, me obsesiona como ser humano, ¿no? Somos nuestras decisiones, ¿no? Hablás. Pero ¿acaso podemos, ya no solo afirmar, podemos asegurar o incluso sugerir que nuestras decisiones son tomadas por nosotros? Luego la pausa, ¿sí? Señores, estamos conversando con el autor de Equilibrio. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Manual del usuario. Así se llama el último libro del doctor Daniel López Rossetti, este amigo argentino que nos ayuda a poner la mañana en camino. Estamos en el 98.7, estamos poniendo la mañana en camino, estamos, como ustedes ya lo saben, conversando con Daniel López Rossetti. Quedaron algunas preguntas planteadas, Daniel, antes de la pausa, pero en todo caso, no quiero desaprovechar esta oportunidad que vos tenés. Este año, Argentina y Uruguay eligen, ¿verdad? Tenemos elecciones, además el mismo día, es brutal, es increíblemente curioso.
Pero Argentina además está, no digo que Uruguay no tenga problemas, no voy a caer en esa inmensa tontería, pero Argentina está muy tironeada por números más o menos objetivos que hablan de un momento crítico. Estoy siendo muy medido de las palabras, ¿no? Que tienen que ver con el crecimiento de la exactamente así. El crecimiento de la economía, la pobreza de las personas, el aumento de la inflación, la deuda, la presencia del Fondo Monetario, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Muy atravesada por muchas cosas, ¿no? ¿Cómo vivís vos como ciudadano de la nación desde ya, pero también como hombre que quizás sin proponérselo se ha vuelto para una parte de la sociedad y del público como un referente con cosas para decir? ¿Cómo vivís este momento desde esas perspectivas? Me da una oportunidad tu pregunta, que es la siguiente. Yo debo ser cuidadoso con mis palabras, porque más de una vez a lo mejor me preguntan o orientación política o una recomendación que tiene perspectiva política, y quiero ser muy cuidadoso porque mi rol está en otro lado, excepto en una mesa de amigos, la familia, etcétera, pero el rol está en otro lado. Pero lo que vos planteás, que pasa en mi país, determina la necesidad de una decisión del electorado. Es decir, tenemos que decidir. Siempre una elección es decidir. Y la verdad que nos pasamos la vida decidiendo. Claro, es una decisión colectiva que tiene que ver con proyectos. Y acá es donde cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Incluso pongo algunas hojas, hay un título que es la decisión política. Es decir, no le escapo al vizcachazo. La decisión política. No sacamos la pata del lazo. No. Tenemos que tomar una decisión política. Cada ciudadano tiene un voto y que es igual. Y cada uno tiene la responsabilidad de tomar una decisión política. Y manejar adecuadamente y con un equilibrio dinámico y razonable de la emoción y la razón juega un rol muy importante, ¿sabes? Porque hay un trabajo de Westen, un americano del Line, que fue muy interesante, que en la elección presidencial era Kerry y Bush en Estados Unidos. Hizo un estudio interesantísimo. Estaba Bush, que era el presidente, iba por la reelección, y Kerry. John Kerry. Entonces teníamos los republicanos y los demócratas. Como en mi país está un sector y el otro, y en Uruguay un sector y el otro, los dos mayoritarios. Bueno, vamos a explicar el trabajo de Westen en Estados Unidos con republicanos y demócratas. Y es muy interesante, porque se le presentó a un grupo de militantes republicanos y a un grupo de militantes demócratas a su líder, a Bush y a Kerry, en discursos donde tanto Bush como Kerry se contradecían a sí mismos. Es decir, el demócrata lo iba a ver a Kerry contradiciéndose y el republicano lo iba a ver a Bush contradiciéndose. Y después le hacían ver un tercer grupo de discursos de gente no políticamente comprometida, entre los cuales a la sazón estaba Tom Hanks, por ejemplo, el actor Tom Hanks, que también decían un discurso y se contradecían a sí mismos. Resulta que los demócratas no veían la contradicción de su candidato, en este caso Kerry, y los republicanos no veían la contradicción en Bush, mientras que los republicanos veían la contradicción en los demócratas y los demócratas veían la contradicción en los republicanos, y ambos veían la contradicción en Tom Hanks. ¿Qué significa? Porque en este momento que hacían esto, de pasar estos discursos, lo sometían a un estudio de imágenes cerebrales, de resonancia magnética cerebral funcional, para ver qué partes del cerebro se activaban más y qué partes del cerebro se activaban menos. Cuando tenían que visualizar a su seguido, a su líder, disminuían las funciones de las áreas pensantes racionales y se exacerbaban las emocionales. ¿Por qué? Porque la emoción decide más que la razón. De hecho, este trabajo después hubo otras publicaciones posteriores que corroboraron esto, pero Westen termina diciendo que las elecciones se ganan en el campo de la emoción.
Obviamente esto sucede para los que, evidentemente el ensayo fue hecho con militantes. En general una elección es la franja intermedia la que va a destinar la balanza hacia un lado y hacia el otro. Pero sí creo que hay que hacer un esfuerzo para salir del ego y de la emocionalidad, para pensar en conjunto y en un destino común, que a veces no es el individual. Sabés que esto que decís es brutal, porque ese estudio, por la época a la que aludís, es muy anterior a la inmensa presencia que en nuestra cotidiana vida tienen las redes sociales, por ejemplo, y un fenómeno que acá en Uruguay está llamando mucho la atención y que hay una legítima preocupación al respecto, que son las fake news, ¿no? Las noticias falsas que juegan un rol muy importante en campañas, ¿verdad? Y un publicista uruguayo muy interesante, le leí hace poco un comentario acerca de que la noticia falsa en realidad no engaña porque está más o menos bien hecha. En realidad engaña porque dice lo que a vos te gustaría que ocurriese para seguir fundamentando o sosteniendo tu inclinación política en una dirección o en otra. Claro. Es funcional a tu pensamiento. Por eso lo aceptás como noticia. Bueno, pero no porque sea creíble, sino porque dice lo que vos querés escuchar. Claro. Lo que vos querés oír. Daniel Kahneman, un doctor en psicología, recibió el Premio Nobel de Economía en el 2002, analizando una serie de cuestiones, de pensamientos, etcétera, pero una de las cuestiones que analizó son los llamados sesgos. Los sesgos son los yerros intuitivos que realizamos con una forma de pensamiento rápido, que los tenemos todos, y uno de los sesgos es el sesgo de confirmación, que es el que vos decís. El sesgo de confirmación es atribuir por cierto aquella información que va en consecuencia con nuestro pensamiento. Por eso, a lo mejor alguien que ya tiene un pensamiento ve un canal de televisión determinado, un diario determinado o escucha a un periodista determinado porque dice lo que él ya está de acuerdo de antemano. Entonces, eso se llama sesgo de... Hay otros sesgos, pero ese es el sesgo de confirmación. Perfecto. O sea, el sesgo de confirmación. Hay otros sesgos como el sesgo de halo. El sesgo de halo es atribuir a una persona o un objeto características, evaluar en una persona o objeto una sola característica y en razón de ella proyectarlo a otras características. A ver si me explico. Alguien parece muy agradable y simpático, cosa que uno puede conocer cualquier persona en 5 minutos y decir qué agradable y qué simpático. Entonces uno... El sesgo de halo dice, yo clasifiqué a esta persona con una característica, que es agradable y simpático. Bien. Entonces vos después confiás en él. Pero a lo mejor no es confiable. Claro. Pero vos prolongaste eso se llama efecto halo. ¿Entendés? Efecto halo. Perfecto. Que es prolongar a una característica que evaluaste, a lo mejor alguien que luce... Eso pasa mucho con el atractivo físico. A lo mejor una mujer conoce a George Clooney y puede creer que, no lo sé, como es George Clooney, pues no lo conozco, pero a lo mejor no tiene buen trato, a lo mejor es egoísta. Estoy seguro que no. La mujer va a decir que no sé. No, yo te lo digo, que soy heterosexual, te digo que George Clooney tiene pinta y además es buen tipo. Bueno, hablemos de Angelina Jolie, entonces. Pero es exactamente, claro. Son los sesgos del pensamiento, que son automatizaciones que son muy útiles, si no, no podríamos vivir sin esas automatizaciones. Sin embargo, es bueno saber que existen en el momento que uno tiene que tomar una decisión. Por ejemplo, si tomamos la licuadora que vos decías en un momento, hay un efecto que tiene que ver con la referencia, que se llama efecto anclaje, es otro sesgo, que es, vos vas a un local de electrodomésticos y hay 10 licuadoras. Y viste una que te gustó, porque es de color clarita o roja, y preguntaste el precio y te dijeron 10 pesos, por decir un valor cualquiera. Seguramente todas las demás las vas a evaluar en relación a ella. A lo mejor al de al lado vas a decir, no, esta sale 12 y es caro, pero en realidad no es cara relativamente porque tiene muchas más prestaciones. O la otra es más barata, debe ser peor. Ese es el sesgo de anclaje, que es atribuir un valor por el primer número de referencia que tenés y de ahí construís todo tu razonamiento. Así hay muchos, por ejemplo el sesgo de disponibilidad. Disponibilidad es evaluar la realidad
por la información que tengo rápidamente disponible. Por ejemplo, accidente aéreo, ayer salen todos los diarios y televisión. Accidente aéreo en Moscú. Londres fuera, accidente aéreo. Sí. Mañana vuelo en avión. Miedo. En realidad, tengo la disponibilidad inmediata de un accidente aéreo y yo creo que puede haber un nuevo accidente aéreo. Y las posibilidades son inmensamente pocas. Claro. Atocha, España. A la semana siguiente vos tenés que viajar y tenés miedo por morir por un acto de terrorismo, cuando es casi imposible que suceda. Bueno, eso es sesgo de disponibilidad. Recuerdo que en charlas de carácter informal y donde uno se permite, digamos, ciertos comentarios políticamente incorrectos, porque son privadas y entre amigos, ¿se entiende lo que quiero decir? Perfectamente. Ante algunas desgracias a las que en cierto modo nos hemos acostumbrado que pasa en el mundo y que tienen que ver o bien con accidentes o que tiene que ver o bien con ataques, que tienen que ver con malas noticias. Y yo soy de los que sostengo que el mejor momento para ir a un lugar, a propósito de las probabilidades que te pase algo malo, es inmediatamente cuando uno tiene la reticencia a ir. Porque es poco probable que suceda. Mirá si justo va a haber. Y encima, esto te bajan los precios porque va menos gente, hay promociones porque el mercado que quiere recuperar, ¿no? Claro, es difícil que suceda porque también es difícil que dos grupos terroristas distintos pongan dos bombas en el mismo avión. Y además porque las fuerzas de seguridad justo durante un tiempo van a no estar en la alerta. No es el momento, cualquiera podría saberlo. ¿Te acordás que quedaron algunas cosas pendientes? Una vinculada al sufrimiento, ¿no? Como esa siempre cantinela que está alrededor nuestro y dice: huyamos del sufrimiento, evitemos el sufrimiento, salgamos del sufrimiento. Y a modo de pregunta, pero no pregunta que conoce la respuesta, pregunta sincera, plana, ¿es el sufrimiento el que tenemos que huir o es a las, de pronto, no siempre buenas causas que provocan, causas suficientemente fuertes que provocan el sufrimiento? Hay un dicho que dice, porque la vida es compleja y pasan cosas, es inevitable. Entonces hay un dicho que dice: el dolor es inevitable, el sufrimiento optativo. Esto significa que las contingencias de la vida se presentan, el tema es qué hago yo con ello. Es decir, usted no puede cambiar al mundo, pero sí la forma en que reacciona ante él, ante la situación que tengo y que me llega. ¿Qué hago yo con eso? La vida reparte las cartas, jugás vos. El sufrimiento llega, porque en la extensión del dolor el sufrimiento está. Después el tema es cómo yo lo gestiono. Si lo gestiono bien, salgo bien. Si me cuesta gestionarlo, el costo es mayor. Claro. Pero el dolor es inevitable, el sufrimiento optativo. ¿Y en qué manual aprendemos a discriminar, a distinguir el derecho al dolor, entre otras cosas porque sabemos que siempre de algún modo nos va a llegar, y la posibilidad de que con una alquimia perversa, se transforme en sufrimiento? Yo creo que todas estas cosas me parece a mí que se aprenden hablando. En esta conversación yo aprendo de lo que vos decís, con tu dialéctica, la formulación de preguntas, dónde vas, en dónde te pusiste en los títulos del libro. Yo creo que uno aprende del otro. Y hablar esto es bueno. Y hablar esto con los chicos es bueno. Pues imagínate en una familia, pero chicos chiquitos, 7 años por ahí, y que a lo mejor se sientan a comer con los padres y es una conversación habitual de familiar, de lo que sea. Pero imagínate que el padre o la madre inserte una conversación distinta. Como por ejemplo: sí, fui a comprar algo, tal cosa, pero me sentí mal. ¿Por qué te sentiste mal? No, porque el trato no fue bueno, sentí tal cosa o cual cosa, ¿no? Y el nene de 7 años ve que ya no están hablando del precio de la carne en la carnicería, sino que están hablando de sentimientos, de que el padre le pregunta a la madre: ¿y por qué te dolió? ¿Pero y por qué? Y no tendrías que, ¿y cómo te sentís ahora? ¿Y cómo en qué te puedo ayudar? Entonces que empiecen a sentir una conversación. Yo creo que se aprende si pones el foco. Si no pones el foco, pasó. Y para poner el foco te tenés que detener. Si vos vas rápido en un auto, no ves el entorno.
en un momento te tenés que detener. Poner foco es un proceso psicológico que se llama atención. La atención es un proceso en el cual pones tus capacidades psíquicas sobre un foco único. Eso se llama atención. Si no pones atención en el problema, no lo podés resolver. Si pones atención en un tema, empezás a manejarlo, a rumiarlo. Y se aprende así. Y se aprende leyendo y de la experiencia ajena. Y se aprende hablando. Y los hijos aprenden de la experiencia de los padres. Me parece que todo, vos decías, ¿cómo se aprende esto, haciendo esto? Yo supongo que pasaba en la plaza y en el ágora en Grecia, en las plazas griegas donde Platón, donde Aristóteles, donde en el Liceo de Atenas, a los griegos les encantaba hablar, y la dialéctica, la mayéutica de Sócrates, el conversar, el discutir, los sofistas, aprender. Entonces me parece que es hablando, intercambiando, le dando valor a las palabras, entrando subiendo un punto arriba el nivel de conversación, y subir un punto arriba no es un punto intelectual, es un punto emocional, es hablar de qué estás sintiendo. ¿Y dónde dijera un vecino tuyo, ¿no? ¿Y dónde aprendiste todo esto? Porque seguro que en la facultad, en la formación científica que te dio en la UBA, ¿estudiaste? En la UBA, sí. Que seguramente vos estás inmensamente agradecido desde tantas perspectivas. Sí, sí. Ni me lo digas porque lo sé, lo palpo, lo percibo. Pero seguramente muy poquito de estos asuntos como médico recibiste, ¿no? ¿Dónde aprendiste todo esto? Dijera un vecino tuyo. Yo creo que en casa. Con mi papá, mi mamá, creo que aprendí mucho. Yo tengo, antes de que yo naciera, murió un hermano mío. O sea, es una historia que en tiempo real yo no viví, pero sí es cierto que él se llamaba Edgardo. Fíjate vos, ¿no? A dónde llegamos. Él muere por malpraxis médica. Tuvo una invaginación intestinal y mi mamá estuvo en el hospital sin salir 18 días hasta que fallece. La naturaleza, la fecundación, el espermatozoide, el óvulo, Dios determinó, por suerte para mis padres, que un año y pico después yo naciera. O sea, esas cosas que suceden. Y a mí me pusieron de nombre Eduardo, pero es un nombre que no se usa en mi familia. De hecho, ves que ahí dice Daniel López Rossetti, es un nombre que no usaron nunca. Pusieron Eduardo en el parecido a Edgardo, pero nunca, es un nombre que no pudieron. ¿Eduardo Daniel sos? Eduardo Daniel, pero es un nombre que ellos mismos después no utilizaron nunca. Y mi mamá vivió con mucha hidalguía y muy bien emocionalmente, el transcurso, incluso la situación con el médico que ejerció la malpraxis y todo, lo manejó muy bien. Y claro, yo no lo aprendí cuando nací, pero lo fui aprendiendo con el tiempo. Entonces, si vos me decís, yo creo que aprendí mucho en casa, o sea, y con la gente que aprecio, la gente que escucho. En el barrio a la vuelta había un kiosco donde se reunían todos los tipos del barrio, toda la barra, y paraban en el kiosco, digamos. En el kiosco, y Horacio y yo, que Horacio es mi mejor amigo de la vida, que vamos juntos hasta desde los 5 años, desde el preescolar hasta que él siguió Derecho y yo Medicina, pero que bueno, hoy es el padrino de mi hijo mayor y hablamos, te diría, día por medio. Y nosotros íbamos al kiosco y estaba la barra del barrio, pero nosotros éramos los más chicos. Entonces uno aprendía de los más grandes. El tema es si tenés las orejas abiertas y adentro algo para escuchar. A mí me parece que eso es importante. Te pregunté antes de la pausa justamente algo que vos desarrollás bajo el título Somos nuestras decisiones. Decidir con quién formar familia, quiénes son nuestros amigos, nuestras relaciones personales, el trabajo, la profesión, el estudio, las mudanzas o el proyecto de vida son decisiones de gran importancia que no se toman todos los días. Son momentos clave en el curso de la historia vital de las personas que bien pueden resultar determinantes, pero también muchas de nuestras decisiones son pequeñas, cotidianas. Desde la hora en la cual ajustar el despertador, a la ropa que usaremos para un evento, ir a un lugar antes o después, qué elegir para tomar, comer,
si realizar un llamado telefónico o no, cómo llegar hasta el trabajo, con quién hablar, de qué modo hacerlo, qué leer, qué escuchar, cómo informarnos, azúcar o sacarina, té, café, gaseosa, vino, establecer la agenda diaria y una cantidad infinita de decisiones menos importantes. La realidad es que decidimos de modo constante, dice el autor a quien tengo enfrente. La pregunta, solo para molestar, ¿pero de verdad podemos creernos que nosotros somos los que decidimos, que nosotros tenemos libertad para ejercer esas decisiones? Somos nuestras decisiones porque somos la consecuencia de lo que decidimos. Si avanzamos un paso más, el libre albedrío en la decisión casi no existe. Es decir, lo que se llama libre, incluso en estudios neurológicos, en estudios de imágenes, se determina que el cerebro toma una decisión antes que la persona sea consciente de ella. Eso está medido, es una cosa sorprendente, que se sabe en pruebas donde hay un botón de derecha a izquierda y la pucha de sesgo, ¿no? hay electrodos que miden la función cerebral, y el que está midiendo esos electrodos ya sabe que la persona decidió el botón derecho, pero la persona todavía no lo sabe, recién después lo hace. Pero claro, todo eso es la integración de una función evolutiva, y sí puedo y me animo a decir que somos nuestras decisiones. Al decir que somos nuestras decisiones, lo que intento decir en ese título es que quien lo lea, yo todo lo que escribo son lentejas. Si quieres las tomas y no las dejas. Eso lo decía mi papá. Son lentejas. Si quieres las tomas y no las dejas. Pero al decir que somos nuestras decisiones, lo que trato de transmitir es: guarda que sos artífice de tu destino. O por lo menos cómo vas a manejar las cartas que te llegaron. Como para no dejar la responsabilidad fuera. ¿Sabés qué? Me hiciste acordar esto último que decís a una frase de Mario Benedetti, el poeta uruguayo, que dice que no siempre podemos hacer lo que queremos, pero tenemos el derecho a no hacer lo que no queremos. Claro. Y esta señal de alarma, yo siento que no solo es justa, permitime decirlo como ciudadano de la república grande que se llama mundo, ¿no? Sino que es necesaria porque nos está seduciendo mucho la idea de no hacernos cargo, ¿no? Sí. De sacar la pata del lazo, de creer que siempre la responsabilidad está en otros, que nosotros en realidad somos víctimas. Y es verdad que muchas veces somos víctimas, y es verdad que hay veces que otros tienen responsabilidad, pero ¿qué hago pero yo no con te eso? quita responsabilidad. El voto... Bueno, justamente volviendo al tema, ¿no? El voto es un proyecto de conjunto. Es una responsabilidad. A propósito, no me quedó claro. ¿Vos ya sabrías a quién votar en esta elección? Todavía no. Bien. Pero si lo supiera, no lo diría. Por lo mismo que... Claro, porque creo que mi rol, desde el punto de vista médico y de comunicación, pasa por otro lado. Y no sé si me creo con el crédito de dar una recomendación en otro sentido que no sea en el que me he formado. Bien, te despido. ¿Cuándo cumplís años? ¿Qué día? 6 de diciembre. Ajá. ¿Y qué cosa a Daniel, si vos caés, le golpeás la puerta de la casa o lo dejás ahí, vivís en un edificio o una casa? Una casa. Lo dejás ahí en el jardín de la casa por si no estuviese, porque me imagino que sí. No siempre se te encuentra en tu casa, ¿no? Sí, sí. Bueno, de noche sí, ¿Qué cosa? Bueno, conviene aclararlo. ¿Qué cosas? Yo sé que si le dejo, caigo con Daniel, le viene bien. Ya sé que va a ser cualquier tipo de regalo, va a ser bien. No, pero lo tengo claro, ¿no? Sí, ¿cuál es? Un vino. Un vino. No, ninguna duda. ¿Y qué sepa, mi estimado? A mí me gusta el Malbec, pero también siento, y esto lo aprendí porque hice algunos cursos de vinos porque me interesa el vino, pero lo que me interesa del vino es el gusto del vino cuando se comparte. No sé si te pasó alguna vez. Estamos tomando mate. Sí, sí. No es igual solo. No, desde ya. El vino es lo mismo. Yo en general me gusta, tomo muy poquito, a lo mejor te digo media copa, sí, con unas aceitunas negras y unos quesitos, a lo mejor a la noche y no mucho más, pero es un momento de placer. Y cuando, esto lo hago con mi señora, pero cuando estoy con amigos, compartir un vino es algo que celebro, porque es algo compartido. Y me ha pasado de ir a determinados lugares que comparto un rico vino y guardo en la memoria la marca,
después compro ese vino y no luce tan lindo como en aquella oportunidad. Bien. Con un vino quedó bien. Entonces, rojo más bien, me imagino, ¿no? Rojito. Sí, un rojito, ¿no? Sí. ¿Cuál fue la última vez que lloraste? ¿Te acordás? Muy seguido. Yo soy llorón. Sí, yo siempre digo que me emociono fácil. Yo creo que debo tener un filete nervioso entre el corazón y las glándulas lagrimales. Una conexión casi directa, no encefálica, que pasa casi directa. Me emociono fácil y me hace muy bien. ¿Y qué es lo que siempre te causa risa? ¿Qué cosa siempre te pone alegre, risueño? Que es como... Muchísimas cosas, eso tiene que ver con la sensibilidad. Yo veo programas, suscribo, receto programas cómicos. Ah, mira. O sea, lo que a lo mejor mucha gente dice, no, pero es un programa superficial, qué sé yo, a mí me gustan. Ajá. Veo todo lo que es algo que y cuando hay así chanzas, cosas de la vida, tomarse la vida de otro modo, es algo frente a lo mejor a la rispidez de los noticieros clásicos, ¿no? Entiendo. Vos escribiste esto, lo que no significa que no le erres al bizcochazo, que no pises la baldosa floja, que... No termino la carrera, sigo aprendiendo. Bueno, para ese otro escalón que necesariamente vas a dar, bueno, estaremos acá para recibirte, Daniel. Gracias. No, gracias por la invitación. Daniel López Rossetti, Equilibrio, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos, Manual del Usuario de Planeta, nos ayudó a poner la mañana en camino.